Bueno, y se ha lanzado en el día de ayer este famoso bono, ¿no? El bono para monotributistas, para personas en sector de la Ujú. informalidad, para los jubilados también. Una serie, una batería de medidas con el objetivo de paliar un poco el golpe que está sufriendo el bolsillo producto de la inflación, pero además se anunció un potencial impuesto que ha generado Exactamente. una No podría polémica. ser de otra manera. Sí, y una polémica importante. Bueno, vamos a saludar a Alberto Medina Méndez, es analista político, es consultor, es periodista y queremos conocer su opinión respecto a este tema. Alberto, muy buenas noches, te saludamos de Noticiero 9. Elsa, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo está noches. Nelsa? ¿Cómo está Guillermo? Gracias por la invitación, como siempre. Y sí, el paquete de medidas que se anunció en estas horas tiene como varios componentes. Para hacerla de alguna manera más resumida, hay una parte estrictamente distributiva, redistributiva, que tiene que ver con estas asignaciones a empleadas de servicio doméstico, registradas y no registradas, a un sector de los jubilados, también a un grupo de monotributistas, al personal que está en manera informal, en algunos casos con muchas precisiones, en otros casos con no tantas definiciones. Habrá que ver cómo se instrumenta esta cuestión a la hora de la implementación. Y por otro lado, este impuesto anunciado a la renta inesperada, recordemos que esto es potestad del Congreso, con lo cual el gobierno lo que ha hecho en estas horas es simplemente anunciar su intención de enviar este proyecto al Congreso de la Nación para que sea allí debatido. Probablemente la oposición no vaya a dar acuerdo a este avance, porque ya ha anticipado en varias ocasiones que no estará a favor de la creación de nuevos impuestos. Habrá que ver cuando se discuta esto en el recinto, cuál es el formato que eligen. Aparentemente lo que intenta el gobierno es capturar, y esta es la palabra que he utilizado, capturar una parte de esa renta extraordinaria que se produjo en algunos sectores de la economía argentina a partir de las consecuencias indeseadas de la guerra que se está produciendo en este momento entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero inclusive no, hasta el momento no se puede definir o no está muy clara a qué se refieren con esa renta inesperada, quiénes van a ser las personas que estén afectadas para pagarlo, y ya la imposibilidad, porque me suena como muy parecido a los anticipos que se vienen haciendo por bienes personales o de ganancias. Es Sería muy, duplicar un impuesto, me da la impresión, es ¿no? muy probable que tenga inclusive, digamos, algunas cuestiones que tengan que ver con aristas judiciales, porque Claro. efectivamente está superponiendo con impuestos ya existentes. Insisto, vamos a ver cómo la instrumentación, esto ha sido meramente anunciado y no ha sido de ninguna manera presentado como un proyecto definitivo. Evidentemente van a dejar margen para la conversación, creo que han instalado un tema. Efectivamente, hay sectores de la economía argentina que se han visto beneficiados con una cuestión que es absolutamente exógena a la economía doméstica, pero claro, también otra vez es el Estado participando de alguna manera de un excedente que se genera a partir de empresas que han desarrollado un negocio. Se habló de que ese grupo de empresas no superaría más del 3% de las empresas en el mercado, porque estarían hablando de rentas superiores a los 1.000 millones de pesos. Tampoco fueron muy precisos respecto a si esto se corresponde con qué periodo fiscal. No ha sido muy claro esta cuestión. Habrá que ver, insisto, si esto llega realmente a destino o si se queda en el camino de la discusión política, ¿no? El, Alberto, perdón, sí. ¿qué rol va a jugar o qué opinión puede llegar a tener, por ejemplo, el FMI con este tipo de medidas? Digo, porque Argentina se ha comprometido en un acuerdo, ¿no?, a cumplir ciertas pautas y el FMI seguramente, no sé si lo ve con buenos ojos a esta decisión, digo, de otra vez inyectar dinero a la economía de esta forma. A mí me da la sensación de que inclusive por una cuestión de timing político, el anuncio, digamos, está encajado en parte de lo que han conversado con el Fondo Monetario, porque una de las cosas que pide el Fondo Monetario Internacional es que se financie Argentina no con emisión, sino con la generación de recursos propios, en este caso con la creación de un nuevo impuesto, por Claro. ejemplo. Y han tenido que aclarar en todos los casos que estos posibles bonos, tanto jubilados, monotributistas, empleados de servicio doméstico y empleados informales, no surge más que del Tesoro y del crecimiento en la recaudación que se deriva, dice el gobierno, del crecimiento de la economía. No sabemos si ese crecimiento es nominal o es un crecimiento de orden real, pero se han tomado la molestia de aclarar que no se están fondeando para esta redistribución
con fondos que provienen de la emisión monetaria, sino que provienen, en teoría, del crecimiento económico. De todas maneras, me parece un paquete muy paliativo, me parece que intenta mitigar de alguna manera los efectos de la inflación, me parece que no va al fondo de la cuestión, otra vez se trata de un típico parche de política económica argentina, con muchos agujeros en términos del anuncio, porque tampoco fueron muy claros respecto a lo que sucedería con los empleados en relación de dependencia, porque lo dejaron condicionado a lo que pudiera pasar con las paritarias, cosa que todavía se está gestionando, y de un acuerdo que habría eventualmente con los sectores de la patronal, con los sectores sindicales, es decir, han dejado también allí un anuncio, digamos, abierto a la instrumentación. Me pareció más un movimiento de orden político, de retomar la iniciativa y de buscar de alguna manera mostrarle a la ciudadanía argentina que se están ocupando del asunto, y también en el contexto de este viaje a Washington, que no nos olvidemos que Argentina, como parte del acuerdo con el fondo, ha pactado tener revisiones trimestrales. Claro. Y por supuesto ahí se van generando las autorizaciones para esos desembolsos extras que permiten que Argentina de alguna manera vaya manejando el corto plazo con estas cuestiones que tienen que ver con la reserva del Banco Central, ¿no? Exacto, y hay que tener en cuenta el hecho de que, bueno, se anunció oficialmente, pero no hay fecha. O sea, si esto depende de un impuesto, que todavía ni siquiera hay un proyecto en la Cámara de Diputados, que ahí se tiene que originar el debate, o de ahí tiene que partir cuando son impuestos, entonces estos anuncios son para... no sabemos cuándo se van a poder concretar. ¿Usted tiene alguna aproximación de cuánto es el total de dinero que involucra estos bonos para la población a la cual está destinada? Lo que está anunciado, insisto, verbalmente, es la instrumentación de estos bonos que sí le han puesto cifras, en el caso de los jubilados, de las empleadas de servicio doméstico, pero por ejemplo, el que alcanzan los trabajadores informales, no se sabe cuáles van a ser los requisitos. Hay como fue en otras etapas anteriores con el IFE, va a haber gente inscribiéndose y va a haber un gobierno decidiendo quiénes califican y quiénes no, con lo cual no sabemos ni cuántos son los beneficiarios y por lo tanto tampoco podemos saber cuál va a ser el monto involucrado en este proceso. Es un mecanismo bastante arbitrario por un lado y al mismo tiempo poco transparente, con lo cual no podemos saber muy exactamente cuál va a ser el monto involucrado en este proceso. Y recordemos, las experiencias con el IFE en tiempos de pandemia, ustedes recordarán que se instrumentaba en un mes y finalmente el pago no se hacía precisamente en el mes en curso, claro, sino que en muchos casos demoraba inclusive hasta 60 y 90 días la efectivización de ese pago. En tiempos de inflación, con inflaciones del 6% como la del mes de marzo, vaya a saber cuánto en el mes de abril, tampoco sabemos si esos montos que se están anunciando van a cubrir la expectativa que tienen los sectores que están reclamando con justa razón, que han quedado muy lastimados en términos de su ingreso y su capacidad de compra, ¿no? Muy bien. Sí, y por lo que vemos, el gobierno sigue dando remedios para una enfermedad sumamente grave, remedios paliativos nada más para una enfermedad que es muy grave, que es la inflación aquí en la República Argentina, y evidentemente no se toman medidas en serio como para poder frenar esta inflación monetaria, el problema cambiario que tiene nuestro país, y estos parches creo que complican muchísimo más en lugar de dar alguna solución, ¿no? Y la sensación, Elsa, como para cerrar la idea, es que en definitiva Argentina evidentemente ha tomado la decisión política de administrar la coyuntura, la crisis y el día a día, y no va a tomar ninguna decisión en línea con llegar a la cuestión de fondo o hacer reformas relevantes, sino que va a ir administrando el paso a paso. Creo que esta sí es una confirmación de política económica, de que el gobierno va a ir tratando, digamos, de minimizar el impacto, de remediar el corto plazo y no se va a dedicar a la cuestión de fondo. Creo que es la filosofía que ha traído hasta aquí, pero claro, en pandemia uno podía admitir este tipo de políticas, pero claro, ya en una etapa como la que estamos viviendo actualmente, uno espera sinceramente que se puedan tomar medidas más de fondo, y me parece que el gobierno ya ha transparentado que su dinámica es una dinámica muy heterodoxa, que no va al fondo de la cuestión y que lo único que va a tratar de hacer es detener y amortiguar el impacto, ¿no?
Alberto Medina Méndez, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Alberto Medina Méndez, analista político, bueno, analizando, ¿no?, la situación de este anuncio que ha hecho el gobierno nacional. Hay más dudas que certezas respecto a los beneficiarios, principalmente, porque esto ha generado una expectativa enorme en poblaciones muy golpeadas realmente por la inflación, ¿no? Este gran flagelo histórico y triste que tiene la República Argentina. Veremos en los próximos días qué decisiones se toman. Exactamente. Nos vamos al encuentro de una pausa muy breve y en instantes nada más regresamos.